El día que aquel hombre del que llevaba años enamorada perdió la vista, mi mundo dio un giro inesperado. Para salvar la vida de mi hermano, terminé aceptando un trato secreto que me obligaba a suplantar a su prometida, Emma, y convertirme en la única persona capaz de brindarle consuelo y atención. Durante 12 meses, fingí ante todos que era su amor de infancia. Y aunque aquella farsa comenzó como un simple acuerdo, con el paso de los días mi corazón se fue involucrando más de lo que jamás imaginé. La familia Smith me recibió con frialdad en su mansión, pero Lucas, en cambio, mostró una actitud confiada y amable pese a su ceguera temporal. Había sufrido un accidente automovilístico que lo dejó incapacitado para ver, sin saber si algún día volvería a recuperar la vista. Emma, su verdadera prometida, huyó al extranjero en cuanto se enteró de la gravedad de la situación, mientras yo me convertía, a ojos de todos, en la reemplazante perfecta gracias a mi voz parecida y a mis estudios en música vocal. Lucas, es hora de tu medicamento, susurré al entrar en su amplio dormitorio con un vaso de agua. Él, sentado al borde de la cama, giró el rostro al oírme. El resplandor del atardecer acentuaba la elegancia de sus facciones, pero sus pupilas seguían sin enfocar. Llegas tarde, bromeó con una leve sonrisa, pero me alegra que estés aquí. Hubo un problema en la empresa. Traté de imitar el tono de Emma mientras le colocaba el vaso entre las manos. Como parte del acuerdo, yo debía llamarlo cariño y comportarme como su prometida. Sin embargo, cada una de sus muestras de afecto intensificaba mi propia confusión. Él jugaba dulcemente con mis dedos, relajándose tras un día de trabajo remoto. La ama de llaves ya había preparado sus platos favoritos, y yo me ofrecía llevárselos para cenar. Lucas tenía una calidez que desarmaba a cualquiera. Aunque mi papel era fingir, resultaba casi imposible no sentir algo real por él. Sin embargo, su familia, sobre todo su madre Vivian, nunca dejó de mostrarme desprecio. En privado, me dejaba claro que no me consideraba lo suficientemente digna para su hijo, y que si cometía algún error antes de que Emma regresara, no recibiría ni un centavo para los gastos médicos de mi hermano. Con el paso de los días, Lucas recobraba un poco de su antiguo ánimo, sonriendo con ternura cuando me llamaba para acompañarlo al jardín. Sabía que mi tiempo ahí tenía fecha de caducidad. En cuanto los médicos confirmaran alguna mejoría y Emma se dignara a regresar, yo tendría que irme. Trataba de no pensar demasiado en ese final, pero era inevitable que mi corazón se encogiera al recordarlo. Una noche, me armé de valor para subir a su habitación con un vaso de leche caliente. Él colgó el teléfono con su asistente y alargó la mano hasta tomar la mía. Mañana es fin de semana, salgamos a pasear, ¿sí? Propuso con ilusión. Lo siento, pero tengo que ver a mi familia, musité, entrelazando mis dedos con los suyos. Entonces te esperaré, susurró con una sonrisa serena. Me quedé allí, sintiendo un nudo en la garganta. Esa sería mi última noche junto a él, porque al día siguiente tendría que desaparecer de la vida de los Smith. Al bajar a la mañana, encontré mis pertenencias empacadas en la sala. Vivian, con semblante frío, me entregó un sobre con el dinero prometido. Apenas lo tomé, me dirigí a la puerta cuando escuché los pasos de Lucas bajando las escaleras. Cariño, ¿cuándo vuelves?, preguntó con ingenua esperanza. Más tarde, fue todo lo que pude responder. Él sonrió, sin saber que mi adiós era definitivo. Tras aquello, partí al extranjero con mi hermano, quien finalmente recibió la cirugía que tanto necesitaba. Adaptarme a un país desconocido no fue fácil. Trabajé como profesora de canto en una pequeña academia y por las noches tocaba el piano en un restaurante francés para costear los gastos restantes. Aunque agradecía haber concluido mi trato con la familia Smith, no podía borrar a Lucas de mi mente. De vez en cuando, aparecía en revistas o noticieros, sonriente y recuperado de la vista, acompañado por la elegante Emma en eventos benéficos. Medio año después, mientras interpretaba una pieza tranquila al piano en el restaurante, sentí que el corazón se me paraba de golpe. Lucas acababa de entrar con un socio de negocios. Se veía aún más guapo que antes. Intenté concentrarme en la música para no cometer errores, pero mis nervios me traicionaron. Al terminar, me dirigí rápidamente al baño para calmarme. Cuando salí, choqué accidentalmente con él, tirando su teléfono al suelo. Discúlpeme, dije recogiendo el aparato con torpeza. Al alzar la mirada, me di cuenta de que Lucas me observaba con extraña atención. Sin darme tregua, rozó mis dedos al tomar el teléfono. ¿Estás bien?, preguntó, aunque la pregunta parecía guardar otro trasfondo. Sí, no se preocupe. Por favor, revise si su teléfono funciona bien. Logré responderle con una sonrisa cortés. Él no apartaba la vista de mí. Había en su expresión una mezcla de desconcierto y reconocimiento. Era la primera vez que me veía de verdad, sin vendas ni ceguera, y lo noté analizándome con sospecha. Sentí que su mirada me traspasaba el alma cuando susurró, cariño. Aquella palabra, dicha en un susurro cargado de nostalgia y sorpresa, me paralizó. Disimulé mi sobresalto y le devolví el teléfono con aparente serenidad. Se equivoca de persona, señor, murmuré antes de escapar, temiendo que mi voz me traicionara. Regresé a mi puesto junto al piano, intentando que mis temblores no volvieran a aflorar. Lucas se acercó tras mi última interpretación. Me ofreció una propina, y antes de que pudiera rechazarla, noté la fuerza de su mano al retener el dinero y sujetar mis dedos como si buscara una señal. Realmente eres tú, dijo con un suspiro que mezclaba alivio y molestia a la vez. Aparté la mano de inmediato, incapaz de sostener su mirada. Señor, por favor, no deseo problemas. Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa?, insistió, con la mirada iluminada por una esperanza silenciosa. En ese instante, su socio apareció para sacarlo del apuro, y yo aproveché para desaparecer entre los comensales. Mi corazón se aceleró como nunca. Saber que Lucas me buscaba, que ahora me veía sin vendas, me hacía sentir expuesta. Aunque había fingido ser Emma, aunque me había apartado sin decir adiós, mis sentimientos por él nunca dejaron de existir. Y ahora, después de todo, nuestras vidas volvían a cruzarse de forma inevitable, como si el destino se empeñara en colocarme una vez más frente a aquel hombre que, alguna vez, había cuidado con el corazón en la mano, y al que amaba en silencio desde mucho antes de que él siquiera supiera de mi existencia. Aquel encuentro, lleno de emociones encontradas, solo fue el comienzo de una nueva etapa. Una en la que deberíamos enfrentar las verdades que quedaron pendientes y decidir, de una vez por todas, si el amor que nació en la oscuridad podía encontrar la luz. La noche era fría cuando sentí el primer atisbo de peligro. Salí por la puerta trasera del restaurante sin mirar atrás, con el corazón palpitando a toda velocidad. No tenía idea de si Lucas venía detrás de mí, pero el simple hecho de imaginarlo bastaba para acelerar mi respiración. Mi mente daba vueltas. ¿Y si descubría lo que realmente sucedió? ¿Y si se enteraba de que aquella ternura que un día compartimos, en realidad, estaba dirigida a alguien que no era quien él pensaba? Cuando llegué a la calle principal, me escabullí entre las luces de las farolas con la esperanza de que nadie notara mi inquietud. Necesitaba calma, pero los recuerdos me abrumaban. Lucas me había seguido el rastro hasta ese lugar, y ahora no sabía cómo librarme de su sombra, sin pensarlo dos veces. Caminé hasta un callejón vacío donde el murmullo del tráfico se apagaba. Apoyé la espalda contra la pared de ladrillo y cerré los ojos para intentar serenarme. Tranquila, Aria, me repetí a mí misma. No puede hacerte daño si no sabe quién eres. Pero, en el fondo, sabía que tal vez Lucas ya lo sospechaba todo. Su forma de mirar y su manera de rozar mi mano en aquel encuentro fugaz habían sido claras señales de que recordaba algo. Sin embargo, aún no contaba con pruebas sólidas para desenmascararme. Suspiré al descubrir
descubrir que mi teléfono tenía varias llamadas perdidas de mi jefe. Probablemente ya se había enterado de que abandoné mi puesto sin avisar. Me repetí que no podía volver al restaurante esa noche. Si Lucas estaba cerca, lo mejor era mantenerme a salvo y no provocarlo. Regresar a casa tampoco parecía buena idea. Un coche negro estacionado frente a mi edificio me hizo dar media vuelta de inmediato. Reconocí la silueta de Lucas tras el volante, aguardándome con una paciencia inquietante. Al día siguiente, en la academia de música donde trabajo, mis compañeros susurraban mientras yo avanzaba con la mirada baja. Apenas crucé la sala de profesores. Mi jefe me llamó la atención por desaparecer sin previo aviso. Me disculpé, pero no di más explicaciones. Todavía me sentía nerviosa y necesitaba recuperar mi compostura. Para despejar mi mente, me sumergí en mi labor de profesora de canto. Entré en el aula, un espacio luminoso con un piano en la esquina. La música siempre había sido mi refugio, así que dejé que las notas me envolvieran. Sin embargo, mi tranquilidad duró poco. Cuando terminé la última clase de la tarde, presentí una mirada clavada en mi espalda. Me di la vuelta con el pulso agitado. Era Lucas, de pie en el umbral, observándome con intensidad. Cariño, susurró, su voz tenue como un hilo que se metía bajo mi piel. Sentí que la garganta se me secaba. Intenté negar cualquier vínculo con él, pero su media sonrisa dejaba entrever que no me creía. Di un paso para huir, aunque él me tomó de la muñeca con delicadeza, como si quisiera recordarme viejas sensaciones. Te busqué por todas partes. Me zafé y corrí hacia la salida. Antes de que las puertas se cerraran detrás de mí, escuché su última advertencia. No te dejaré escapar otra vez. Quise retomar mi rutina como si nada ocurriera, aferrándome a los horarios de la academia y al restaurante, pero la sombra de Lucas se cernía sobre mí. Lo veía a lo lejos, estacionado en su coche, observándome en silencio, esperando el momento oportuno para acercarse. Yo trataba de ignorarlo y seguir adelante. En una de esas tardes, justo después de mi clase de canto, conocí a Leonard Morau. Se presentó con un tono educado, explicando que era el nuevo patrocinador de la academia. Me pidió que tocara algo en el piano y lo hice con cierta timidez. Cuando terminé, aplaudió con suavidad y comentó que mi interpretación reflejaba una nostalgia peculiar. La música es el espejo del alma, Aria, dijo Leonard. Y en la suya percibo una historia que anhela salir a la luz. Esa forma de describir mi forma de tocar me conmovió. Era un hombre seguro, pero sin presunción. Y surgió entre nosotros una conversación tranquila y fluida. Al cabo de un rato, me invitó a tomar un café. Dudé un segundo, pues no estaba acostumbrada a aceptar planes con desconocidos. Pero la serenidad de Leonard me inspiró confianza. Los días siguientes se convirtieron en una bocanada de aire fresco. Salimos a charlar y a conocer lugares diferentes, lejos del barullo del centro. Leonard era el polo opuesto de Lucas. Pausado, discreto y con un genuino interés por mi bienestar. Gracias a él, empecé a sentir un alivio que hacía tiempo no experimentaba. Pero la presencia de Lucas no se desvanecía. Una noche, al terminar mi turno en el restaurante, me lo encontré recargado en su coche, justo frente a la salida. Nada más verme, sus ojos se posaron en los míos, y supe que esta vez no estaba dispuesto a dejarme pasar sin confrontarme. Te lo advertí, Aria. Su voz sonó más grave que nunca. No pienso renunciar a lo que compartimos. Me quedé inmóvil, tratando de actuar con frialdad. Aunque me temblaban las manos, no quise demostrarlo. Él se aproximó, acercándose lo suficiente para que notara el mismo aroma de aquellas noches en que me sostuvo sin saber quién era yo en realidad. Déjame en paz, murmuré, intentando sonar firme. Lucas negó con la cabeza, como si mi petición fuera absurda. ¿De verdad crees que puedo alejarme de ti después de todo lo que vivimos? Mis manos se aferraron con fuerza al bolso, intentando contener la ola de emociones que se alzaba en mi interior. Fue entonces cuando escuché la voz tranquila de Leonard a nuestras espaldas. ¿Sucede algo, Aria? Me volví para encontrarlo allí, observándonos con el ceño ligeramente fruncido. Aunque no alzó la voz ni adoptó una actitud agresiva, su presencia bastó para que la tensión aumentara. Se dirigió a mí con la misma cortesía de siempre, invitándome a acompañarlo. ¿Quieres que te lleve a casa? Asentí en silencio. Lucas se mantuvo inmóvil, con una mirada cargada de sensaciones encontradas. Por un instante, dos mundos se superpusieron ante mis ojos, el de la pasión desenfrenada del pasado y el de la serenidad de mi presente. Me alejé con Leonard, sintiendo un gran alivio, pero también consciente de que Lucas no se rendiría con facilidad. Aquel era apenas el principio de un conflicto que amenazaba con arrastrarme de nuevo a una historia que creía olvidada. Por ahora, solo deseaba mantenerme a salvo y proteger la nueva vida que tanto esfuerzo me había costado construir. Lucas me lanzó una breve y amarga carcajada, casi como una advertencia disfrazada en sus palabras. Vaya, ¿ahora te has convertido en su caballero de brillante armadura? Soltó con mordacidad. Leonard no se alteró y le sostuvo la mirada. Si eso significa que no la arrinconó contra su voluntad, supongo que sí. Sentí que el ambiente se cargaba de tensión. Lucas apretó los dientes. ¿Sabes quién es ella realmente? Me recorrió con la mirada antes de volver a fijarse en Leonard. ¿O te quedas con la imagen idealizada que has creado en tu cabeza? Leonard no retrocedió ni un milímetro. Estoy al tanto de lo que necesito saber sobre ella. Lucas soltó un bufido y su sonrisa se la dio sin alegría. ¿Te contó alguna vez que vivió en mi casa? ¿Que estuvo allí durante casi un año, usando las mismas estancias que yo? El silencio de Leonard fue tan intenso que pareció detener el tiempo por un instante. Lucas inclinó la cabeza, saboreando su momentáneo triunfo. ¿No te lo dijo? Vaya, supongo que no eres tan especial después de todo. Levanté la vista hacia Leonard, esperando alguna reacción. Su expresión se mantuvo tranquila, aunque sus ojos reflejaban una mínima tensión. ¿Y tú, Lucas? Dijo con voz educada, pero firme. ¿Sabes realmente quién es ella o sigues aferrado a tu propia versión de la historia? Por primera vez, Lucas vaciló. Pareció debatirse consigo mismo antes de responder con un silencio que decía demasiado. No necesitó pronunciar palabra, porque al final todos presentíamos la verdad. Leonard me miró con un destello de compasión en sus ojos. Vámonos. No dudé en seguirlo. Lucas tampoco trató de frenarme. Me dejó pasar, aunque su mirada ardía en mi espalda como si pudiera traspasarme el alma. Aquella noche, Leonard me acompañó hasta la puerta de mi apartamento. No necesito explicaciones, susurró antes de que yo pudiera hablar. Pero quiero saber algo. Tragué saliva. ¿Qué cosa? Él mantuvo la voz serena, sin un atisbo de reproche. ¿Todavía lo amas? La pregunta me impactó con la fuerza de un trueno. Mi primer impulso fue negarlo en redondo, pero la verdad era mucho más compleja que un simple sí o no. Bajé la mirada. No lo sé. Leonard suspiró con suavidad. Si algún día encuentras la respuesta, dímelo. Asentí sin palabras que ofrecerle. Antes de irse, pasó la mano por mis dedos con delicadeza. Su tacto difería del de Lucas. Él transmitía calma, mientras Lucas consumía todo a su alrededor. Y, en ese instante, no supe cuál de los dos era capaz de hacerme sentir más protegida. Mientras tanto, en la mente de Lucas, él había pasado meses buscándome, imaginando todos los escenarios posibles para nuestro reencuentro. Nunca calculó que yo lo miraría con tanta frialdad, como si lo que alguna vez significamos se hubiera evaporado. Lo que más lo atormentaba era la presencia de Leonard a mi lado, aquel extraño que parecía entenderme de una manera que a él le resultaba incomprensible. Sin embargo, Lucas tenía otro asunto urgente, descubrir la verdad sobre Emma. Por más que tratara de convencerse de que lo único que deseaba era recuperarme, había preguntas sin respuesta que lo atormentaban. ¿Por qué Emma lo abandonó realmente? ¿Por qué su madre, Vivian Smith, permitió que todo se desarrollara como un engaño cuidadosamente orquestado? Convencido de que solo su madre podía desenmarañar esa historia, Lucas apareció
sin previo aviso en la lujosa residencia familiar. Lucas, lo saludó Vivian con una sonrisa calculada. ¡Qué sorpresa tenerte aquí! Él fue directo. Necesito respuestas. Vivian parpadeó con un gesto de fingida inocencia. ¿Sobre qué? Sobre Emma, sobre Aria y sobre toda la farsa que inventaste. El semblante de Vivian se endureció un segundo antes de recuperar su compostura. Esa historia quedó en el pasado, hijo. Moverla no hará bien a nadie. Lucas se negó a retroceder. Yo no lo he superado, murmuró, con un tono casi helado. Durante un año estuve ciego, sin saber quién era la persona que velaba por mí. Emma se marchó sin dejar rastro, y cuando recuperé la vista, me encontré con una farsa. Vivian suspiró con un dejo de teatralidad y se sentó en un sofá tapizado con gusto exquisito. Tienes que entender que lo hice por tu bien. Empiezas a hablar. Lucas no mostró un ápice de compasión. Ella lo observó, como dudando hasta dónde llegar. Al final, decidió confesar lo suficiente. Emma nunca te amó. Lucas sintió un vacío en el pecho, pero se negó a creerlo por completo. Eso es mentira. Vivian se mantuvo serena. Su familia y la nuestra habían acordado un matrimonio para unir empresas. Pero cuando tuviste aquel accidente y perdiste la vista, Emma vio la oportunidad de huir. Su orgullo le impedía casarse con alguien que no estuviera en condiciones perfectas. El golpe de realidad lo sacudió. ¿Me abandonó porque estaba ciego? ¿Por qué crees que no se acercó al hospital?, explicó su madre. Yo convencí a su familia de no romper el compromiso de inmediato. Quería mantener la situación bajo discreción hasta que te recuperases. Pero Emma no pensaba volver. Lucas apretó los puños conteniendo su rabia, y en vez de contarme la verdad, decidiste buscar a otra para que se hiciera pasar por ella. Vivian levantó la barbilla con frialdad. ¿Qué querías que hiciera? El compromiso ya era de dominio público. Un escándalo no nos convenía. Entonces surgió la posibilidad de que Aria cumpliera ese papel. Un temblor de indignación se apoderó de Lucas. ¿A esa chica pobre?, repitió con un asomo de desprecio hacia la forma en que su madre se refería a mí. ¿La usaste como moneda de cambio? Necesitaba dinero, y tenía una voz parecida a la de Emma. Fue una sencilla transacción. ¿Cómo puedes hablar así de Aria?, rugió sorprendido de su propia furia contenida. Vivian lo miró, aburrida de fingir. No te engañes. Aceptó porque la compramos, nada más. Cuando Emma apareció de nuevo, Aria se fue, tal como habíamos pactado. Lucas sintió que todo se derrumbaba a su alrededor. ¿Por qué lo hiciste? Porque ella nunca pudo volver a mi lado. La mujer entrecerró los ojos. Si crees que Aria te amó, eres más ingenuo de lo que pensaba. Para ella, todo fue un trabajo. Él inspiró profundo, recordando las noches donde sentía mis caricias, la forma en que mi voz temblaba al pronunciar su nombre, la tristeza que me inundaba cuando tuve que decir que no éramos nada. Te equivocas, replicó con firmeza. ¿Y de qué manera estás tan seguro? Lucas esbozó una sonrisa amarga. Porque si solo hubiera sido un encargo pagado, habría tomado el dinero y desaparecido sin mirar atrás. Y sin embargo, se fue sin cobrar ni un centavo. Vivian se tensó visiblemente. Lucas supo de inmediato que había dado en el blanco. Así que trataste de comprar su silencio para que se alejara de mí. La mujer se calló. Lucas soltó una carcajada sin humor. Todo este tiempo pensé que me había dejado por odio o desprecio, pero lo que la empujó a marcharse fue tu intervención. No la protegí cuando más me necesitaba. Se puso de pie, mirando a su madre con un desdén que nunca antes había sentido. Voy a recuperarla. La voz de Vivian se volvió tan gélida como el hielo. Si haces esto, estarás eligiendo otro camino, lejos de tu familia. Lucas negó con la cabeza, esbozando una media sonrisa sin alegría. Tú nunca te comportaste como tal. Salió de la casa sin mirar atrás, dejando que su determinación borrara cualquier vestigio de su antigua vida. En su mente solo había una prioridad: encontrar a Aria. Esta vez no iba a perderme. Ya no quedaba ninguna ilusión con Emma. Al final, aquel amor resultó una burbuja fabricada por su madre. Lo que había vivido conmigo, en cambio, había sido real. Leonard y yo, al poco tiempo, Leonard me invitó a un baile de beneficencia, un evento tan elegante que me sentía fuera de lugar. Sin embargo, acepté. Llevaba un vestido de terciopelo azul con la espalda descubierta, algo que me hacía sentir segura y, a la vez, expuesta. Leonard, siempre tan atento, me sonreía con serenidad cada vez que notaba mis nervios. Solo relájate, dijo, estoy contigo. Y así lo hice. Me presentaba a sus socios y contactos, buscando que me sintiera cómoda en un mundo que no era el mío. Entonces mi corazón se detuvo un segundo al descubrir a Lucas, recargado en la barra, luciendo un traje negro entallado que resaltaba su porte distinguido. Sus ojos me rastrearon sin disimulo, recorriéndome como si quisiera recordar cada detalle. Desvié la mirada con un nudo en la garganta y me aferré más al brazo de Leonard. Lucas captó el gesto y alzó una copa con aparente indiferencia, sin acercarse. Por el momento, sentía su atención como un calor invisible quemándome la piel a la distancia. ¿Quieres bailar? La voz de Leonard me sacó de mis pensamientos. Asentí con una ligera sonrisa. Dejó su bebida a un lado y me llevó al centro de la pista. Su mano en mi cintura y la otra entrelazada con la mía eran la definición de un contacto delicado, lleno de respeto. Sin embargo, mi mente no podía evitar las comparaciones. Fue entonces cuando la música pareció ahogarse a mi alrededor y un murmullo inquieto cruzó la pista. Lucas se había aproximado con paso seguro. ¿Puedo pedirte un baile? Leonard sostuvo mi cintura sin soltarme. Aria está conmigo. Lucas ladeó los labios, con un brillo peculiar en los ojos. Entonces, deja que ella decida. En ese momento, supe que no habría escapatoria a ese triángulo que tanto deseaba dejar atrás. Sentí las miradas de la gente, el susurro de la música de fondo, y el corazón a punto de estallar entre el pasado que me perseguía y el futuro que me ofrecía una tregua. Lo que no imaginaba es que aquella noche se convertiría en un punto de quiebre, una prueba de fuego en la que ambos, Lucas y Leonard, me tendrían la mano, pero yo tendría que elegir. Y entre tantas verdades a medias, la más dolorosa era admitir que, por mucho que negara mis sentimientos, Lucas aún encendía algo en mi interior, mientras Leonard me ofrecía la serenidad que tanto anhelaba. Y así, la balanza parecía debatirse peligrosamente en cada paso de baile, mientras el pasado llamaba a la puerta y el presente reclamaba un lugar en mi vida. Leonard me había estado observando con una mezcla de preocupación y serenidad, como si esperara una respuesta que ya temía. Yo sabía lo que debía decir, sabía que mi deber era negarme, rechazar aquella tentación y quedarme a su lado. Al fin y al cabo, había sido un hombre bondadoso desde el principio. Sin embargo, mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera detenerlo. Mi mano ya estaba extendiéndose hacia Lucas. Leonard lo comprendió incluso antes que yo. Se apartó con un suspiro suave, lleno de una elegancia que me rompió el corazón. No tardes demasiado, murmuró, con voz queda. Lucas sonrió, complacido, y me sujetó la mano con firmeza. Al sentir el calor de su palma, un cosquilleo me recorrió todo el cuerpo. Me condujo al centro de la pista y me hizo girar con delicadeza. Su aliento rozó mi oído, provocándome un estremecimiento involuntario. No deberías haber venido. Susurré, con la voz temblorosa. ¿Perderme la oportunidad de tenerte entre mis brazos otra vez? Ni en 1.000.000 de años, respondió, con un tono de confianza serena. Su mano bajó lentamente por mi espalda, rozando mi piel con cuidado. Aquel contacto me recordó todo lo que sentía por él. Y aunque quise apartarme, mi corazón me traicionó. Lucas, dime que no sientes nada, murmuró, casi suplicante. Dímelo, y me alejaré para siempre. No pude responder, porque habría sido mentir. Mi silencio confirmó sus sospechas. Y, sin advertencia, me besó.
Aunque esperaba un gesto tierno, su boca se encontró con la mía con urgencia, como si quisiera reclamarme, y al mismo tiempo, advertirme de las consecuencias. Mis dedos se enredaron en su cabello y correspondí a ese impulso antes de poder pensarlo 2 veces. Por un instante, todo desapareció. El pasado, las dudas, el miedo. Solo existíamos Lucas y yo. Pero la realidad nos golpeó al separarnos. Cuando alcé la vista, Leonard estaba allí. Observé cómo su expresión se desmoronaba, cómo sus ojos se oscurecían con una herida que no había visto nunca. Sin pronunciar palabra, se dio media vuelta y se marchó. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Qué he hecho? Susurré con la voz ahogada. Lucas, en cambio, se limitó a esbozar una sonrisa segura, como si pensara que ya tenía la victoria en sus manos. Pero esta vez no iba a ser tan simple. Algo me decía que lo ocurrido cambiaría nuestras vidas para siempre. La huida de Leonard. Eché a correr tras él, temiendo que se desvaneciera de mi vida sin permitirme una explicación. Mi respiración era un caos. Mis pensamientos se arremolinaban con tanta fuerza que apenas recordaba dónde estaba. Al alcanzarlo en la escalera principal del edificio, supe que no era el Leonard sereno de siempre, sino alguien profundamente herido. Leonard, por favor, déjame explicar. Sollocé, deteniéndome a unos pasos de él. Él se giró despacio, la mandíbula apretada y la mirada impenetrable. ¿Explicar qué, Aria? Su voz era baja, contenida, pero repleta de una frialdad desconocida. ¿Que me usaste para olvidar a Lucas? ¿Que él seguía en tu mente todo ese tiempo? Abrí la boca para responder, pero no salió nada. Cada palabra que intentaba formular se me atascaba en la garganta. No hace falta que digas nada, añadió con un suspiro. Ya lo he entendido todo. Intenté acercarme, pero retrocedió con un cansancio que partió mi corazón. Te vi, Aria, murmuró. Vi cómo lo besaste, cómo lo miraste. No hay nada que explicar. Me temblaron los labios. Quise negar, pero habría sido injusto. Yo sabía que lo que había hecho era real. Leonard cerró los ojos un instante, como si quisiera borrarse la imagen de la mente. ¿Sabes qué es lo peor? Continuó clavando la mirada en la mía. Que me engañé a mí mismo creyendo que tenía alguna oportunidad. Leonard, por favor, intenté llena de culpa. Él negó con la cabeza y habló con voz ronca, casi en un susurro. No puedo odiarte, Aria, pero tampoco puedo continuar esperando a ser suficiente para ti. Esa frase cortó el aire entre nosotros. Por un instante, el Leonard paciente y comprensivo que conocía desapareció, dejando a un hombre que aceptaba su derrota sin rencor, pero con un dolor irreparable. Prométeme algo, dijo, apoyando su frente contra la mía con delicadeza. Sé honesta contigo misma de ahora en adelante. Sus labios rozaron mi frente en un último gesto de despedida. Luego, sin añadir otra palabra, se fue, y al ver su figura alejándose, comprendí que no iba a volver. Era mi culpa. Siempre había estado dividida, y eso lo había destrozado. El tiempo de reflexión. No sé cuánto estuve allí, temblando en las escaleras, antes de sentir una presencia a mi lado. No tuve que girarme para saber que era Lucas. Sentía su mirada, pero él no hizo ningún ademán de triunfalismo. Se limitó a acercarse con cautela. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Te parece que lo estoy? Lucas no contestó. Simplemente se quedó junto a mí, dándome un espacio que, curiosamente, nunca antes me había ofrecido. Me sorprendió su silencio, pero por primera vez lo agradecí. Era un gesto que decía más que cualquier palabra. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión. Leonard había desaparecido de mi vida por completo, sin llamadas, sin mensajes, sin segundas oportunidades. No se trataba de un enfado pasajero, era una decisión tomada con dolor, pero con la certeza de que no había marcha atrás. Lucas, en cambio, se mantenía cerca, aunque no insistía. Parecía entender que necesitaba mi espacio. Cansada de dejarme llevar por la marea de los acontecimientos, tomé una determinación. Por primera vez, quería elegir mi destino por cuenta propia. Ya no sería la chica que se aferraba a relaciones incompletas, ni la que aceptaba situaciones por comodidad o necesidad. 2 semanas después, me paré frente al espejo de mi apartamento y apenas reconocí a la persona reflejada. Me vi con la determinación de alguien que busca su propio camino. Con el corazón en la mano, atendí la llamada de Lucas. ¿Te gustaría que nos viéramos?, preguntó con tono sereno. Sí, respondí, con un hilo de voz seguro. Nos encontramos en un café discreto, lejos de cualquier lugar con recuerdos dolorosos. Lucas ya estaba allí, sentado junto a la ventana, y noté en sus ojos que percibía mi cambio interior. Me senté frente a él, en silencio. «No llevas el anillo», comentó, observando mis manos vacías. «No tenía sentido conservarlo», dije, sintiendo un leve dolor al recordar a Leonard. «Te dejó ir», musitó Lucas, más a modo de constatación que de pregunta. Y yo lo dejé a él. Le sostuve la mirada con franqueza. «Lucas, quiero tiempo». Él ladeó ligeramente la cabeza. «¿Tiempo para qué?». «Para conocerme a mí misma», contesté sin vacilar. «No quiero correr hacia ti solo por inercia o por lo que hemos vivido. Quiero elegir con la certeza de que es mi propia voluntad». Un silencio largo se extendió, y por un instante temí que se marchara. Sin embargo, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Entonces te esperaré», afirmó, simplemente. ¿Así de fácil?, inquirí, sintiendo una oleada de alivio y de incertidumbre. «Nada con nosotros ha sido fácil, Aria», dijo con una sinceridad que me conmovió. «Pero por primera vez quiero hacer las cosas bien». Mi pecho se llenó de una calidez distinta a la culpa o al arrepentimiento. Era algo que se acercaba a la esperanza. Lucas dejó un billete sobre la mesa y se levantó. «Nos veremos cuando estés lista». Y se fue, sin presiones, el día que aquel hombre del que llevaba años enamorada perdió la vista. Mi mundo dio un giro inesperado. Para salvar la vida de mi hermano, terminé aceptando un trato secreto que me obligaba a suplantar a su prometida, Emma, y convertirme en la única persona capaz de brindarle consuelo y atención. Durante 12 meses, fingí ante todos que era su amor de infancia. Y aunque aquella farsa comenzó como un simple acuerdo, con el paso de los días mi corazón se fue involucrando más de lo que jamás imaginé. La familia Smith me recibió con frialdad en su mansión, pero Lucas, en cambio, mostró una actitud confiada y amable pese a su ceguera temporal. Había sufrido un accidente automovilístico que lo dejó incapacitado para ver, sin saber si algún día volvería a recuperar la vista. Emma, su verdadera prometida, huyó al extranjero en cuanto se enteró de la gravedad de la situación, mientras yo me convertía, a ojos de todos, en la reemplazante perfecta gracias a mi voz parecida y a mis estudios en música vocal. «Lucas, es hora de tu medicamento», susurré al entrar en su amplio dormitorio con un vaso de agua. Él, sentado al borde de la cama, giró el rostro al oírme. El resplandor del atardecer acentuaba la elegancia de sus facciones, pero sus pupilas seguían sin enfocar. «Llegas tarde», bromeó con una leve sonrisa, «pero me alegra que estés aquí». Hubo un problema en la empresa. Traté de imitar el tono de Emma mientras le colocaba el vaso entre las manos. Como parte del acuerdo, yo debía llamarlo cariño y comportarme como su prometida. Sin embargo, cada una de sus muestras de afecto intensificaba mi propia confusión. Él jugaba dulcemente con mis dedos, relajándose tras un día de trabajo remoto. La ama de llaves ya había preparado sus platos favoritos, y yo me ofrecía llevárselos para cenar. Lucas tenía una calidez que desarmaba a cualquiera. Aunque mi papel era fingir, resultaba casi imposible no sentir algo real por él. Sin embargo, su familia, sobre todo su madre Vivian, nunca dejó de mostrarme desprecio.
En privado, me dejaba claro que no me consideraba lo suficientemente digna para su hijo, y que si cometía algún error antes de que Emma regresara, no recibiría ni un centavo para los gastos médicos de mi hermano. Con el paso de los días, Lucas recobraba un poco de su antiguo ánimo, sonriendo con ternura cuando me llamaba para acompañarlo al jardín. Sabía que mi tiempo ahí tenía fecha de caducidad. En cuanto los médicos confirmaran alguna mejoría y Emma se dignara a regresar, yo tendría que irme. Trataba de no pensar demasiado en ese final, pero era inevitable que mi corazón se encogiera al recordarlo. Una noche, me armé de valor para subir a su habitación con un vaso de leche caliente. Él colgó el teléfono con su asistente y alargó la mano hasta tomar la mía. Mañana es fin de semana, salgamos a pasear, ¿sí? Propuso con ilusión. Lo siento, pero tengo que ver a mi familia, musité, entrelazando mis dedos con los suyos. Entonces te esperaré, susurró con una sonrisa serena. Me quedé allí, sintiendo un nudo en la garganta. Esa sería mi última noche junto a él, porque al día siguiente tendría que desaparecer de la vida de los Smith. Al bajar a la mañana, encontré mis pertenencias empacadas en la sala. Vivian, con semblante frío, me entregó un sobre con el dinero prometido. Apenas lo tomé, me dirigí a la puerta cuando escuché los pasos de Lucas bajando las escaleras. Cariño, ¿cuándo vuelves?, preguntó con ingenua esperanza. Más tarde, fue todo lo que pude responder. Él sonrió, sin saber que mi adiós era definitivo. Tras aquello, partí al extranjero con mi hermano, quien finalmente recibió la cirugía que tanto necesitaba. Adaptarme a un país desconocido no fue fácil. Trabajé como profesora de canto en una pequeña academia y por las noches tocaba el piano en un restaurante francés para costear los gastos restantes. Aunque agradecía haber concluido mi trato con la familia Smith, no podía borrar a Lucas de mi mente. De vez en cuando, aparecía en revistas o noticieros, sonriente y recuperado de la vista, acompañado por la elegante Emma en eventos benéficos. Medio año después, mientras interpretaba una pieza tranquila al piano en el restaurante, sentí que el corazón se me paraba de golpe. Lucas acababa de entrar con un socio de negocios. Se veía aún más guapo que antes. Intenté concentrarme en la música para no cometer errores, pero mis nervios me traicionaron. Al terminar, me dirigí rápidamente al baño para calmarme. Cuando salí, choqué accidentalmente con él, tirando su teléfono al suelo. Discúlpeme, dije recogiendo el aparato con torpeza. Al alzar la mirada, me di cuenta de que Lucas me observaba con extraña atención. Sin darme tregua, rozó mis dedos al tomar el teléfono. ¿Estás bien?, preguntó, aunque la pregunta parecía guardar otro trasfondo. Sí, no se preocupe. Por favor, revise si su teléfono funciona bien. Logré responderle con una sonrisa cortés. Él no apartaba la vista de mí. Había en su expresión una mezcla de desconcierto y reconocimiento. Era la primera vez que me veía de verdad, sin vendas ni ceguera, y lo noté analizándome con sospecha. Sentí que su mirada me traspasaba el alma cuando susurró, cariño. Aquella palabra, dicha en un susurro cargado de nostalgia y sorpresa, me paralizó. Disimulé mi sobresalto y le devolví el teléfono con aparente serenidad. Se equivoca de persona, señor, murmuré antes de escapar, temiendo que mi voz me traicionara. Regresé a mi puesto junto al piano, intentando que mis temblores no volvieran a aflorar. Lucas se acercó tras mi última interpretación. Me ofreció una propina, y antes de que pudiera rechazarla, noté la fuerza de su mano al retener el dinero y sujetar mis dedos como si buscara una señal. Realmente eres tú, dijo con un suspiro, que mezclaba alivio y molestia a la vez. Aparté la mano de inmediato, incapaz de sostener su mirada. Señor, por favor, no deseo problemas. Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa?, insistió, con la mirada iluminada por una esperanza silenciosa. En ese instante, su socio apareció para sacarlo del apuro, y yo aproveché para desaparecer entre los comensales. Mi corazón se aceleró como nunca. Saber que Lucas me buscaba, que ahora me veía sin vendas, me hacía sentir expuesta. Aunque había fingido ser Emma, aunque me había apartado sin decir adiós, mis sentimientos por él nunca dejaron de existir. Y ahora, después de todo, nuestras vidas volvían a cruzarse de forma inevitable, como si el destino se empeñara en colocarme una vez más frente a aquel hombre que, alguna vez, había cuidado con el corazón en la mano, y al que amaba en silencio desde mucho antes de que él siquiera supiera de mi existencia. Aquel encuentro, lleno de emociones encontradas, solo fue el comienzo de una nueva etapa. Una en la que deberíamos enfrentar las verdades que quedaron pendientes y decidir, de una vez por todas, si el amor que nació en la oscuridad podía encontrar la luz. La noche era fría cuando sentí el primer atisbo de peligro. Salí por la puerta trasera del restaurante sin mirar atrás, con el corazón palpitando a toda velocidad. No tenía idea de si Lucas venía detrás de mí, pero el simple hecho de imaginarlo bastaba para acelerar mi respiración. Mi mente daba vueltas. ¿Y si descubría lo que realmente sucedió? ¿Y si se enteraba de que aquella ternura que un día compartimos, en realidad, estaba dirigida a alguien que no era quien él pensaba? Cuando llegué a la calle principal, me escabullí entre las luces de las farolas con la esperanza de que nadie notara mi inquietud. Necesitaba calma, pero los recuerdos me abrumaban. Lucas me había seguido el rastro hasta ese lugar, y ahora no sabía cómo librarme de su sombra, sin pensarlo dos veces.